Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Al inicio de las conversaciones de paz con las FARC, esta era la postura del presidente Juan Manuel Santos frente a un eventual cese bilateral del fuego durante las negociaciones. Se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional. Eso sí, no estamos para nada amarrados ni prisioneros del proceso. Si vemos que no funciona, por eso no hemos aceptado ningún cese al fuego, por eso no hemos aceptado ninguna concesión de territorio. Sin embargo, ahora el gobierno colombiano cambia de posición y abre la posibilidad para que dicha petición de las FARC sea una realidad. Pero entonces podría ser incluso un cese bilateral del fuego, bilateral, antes de la firma del acuerdo. Ese es un punto crítico el que usted ha preguntado, don Juan, y que es esencial. Dijéramos que la posición inicial del gobierno era el cese del fuego bilateral y definitivo ocurrirá con el acuerdo. En efecto, en este punto hemos cambiado. Estamos dispuestos a un cese del fuego serio, bilateral, definitivo, aún antes de la firma del acuerdo, siempre y cuando tengamos las garantías, la asunción de las responsabilidades en materia de justicia y elementos de verificación nacional e internacional. Esta polémica decisión es revelada en momentos en que crece el rechazo nacional frente a la oleada de ataques terroristas que en el último mes han ejecutado las FARC en Colombia. Evidentemente, estos hechos de violencia por parte de las FARC, además de causar en no pocos casos como el de Tumaco una tragedia humanitaria, son hechos también que demuestran una enorme torpeza política por parte de las FARC. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez habla sobre el cambio de postura del gobierno colombiano frente a un eventual cese al fuego bilateral con las FARC y explica las condiciones en las cuales su partido respaldaría dicha posibilidad. La exaspirante presidencial y actual candidata a la alcaldía de Bogotá, Clara López, analiza el difícil momento que enfrentan las negociaciones de La Habana, Cuba, y el llamado que han hecho los países garantes del proceso a que se acuerde un cese mutuo y definitivo de hostilidades. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la nueva posición del gobierno colombiano frente a un eventual cese al fuego bilateral durante las conversaciones que buscan un acuerdo de paz con la organización criminal de las FARC. La noticia: el jefe negociador Humberto de la Calle admitió que el proceso de paz está en peligro, que por bien o por mal está llegando a su fin, y reveló que el gobierno está dispuesto a aceptar un cese al fuego antes de la eventual firma de un acuerdo final, siempre y cuando este sea serio, bilateral y definitivo. El punto clave de la noticia: pese a estar ejecutando una arremetida terrorista en toda Colombia y pese a ser los responsables de la crisis que enfrenta el proceso, las FARC aseguraron querer firmar la paz con el actual gobierno. Al mismo tiempo, también mantuvieron su exigencia de un cese al fuego bilateral del que aseguraron no debe condicionarse ni a una concentración ni tampoco a la dejación de las armas. Desde que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos inició formalmente los diálogos de paz en La Habana, Cuba, hace cerca de 32 meses con las FARC, ha mantenido la condición de negociar en medio del conflicto. No
habrá cese al fuego hasta tanto no terminemos las conversaciones sobre los puntos acordados. O sea, estamos en guerra. No habrá cese al fuego, sino hasta el final del proceso. Algunos decían, no, eso es muy difícil. Santos también advirtió en su momento que las FARC sacarían provecho político y militar de un cese bilateral, declaración que respaldaba su premisa de no decretar un cese al fuego hasta llegar a un acuerdo definitivo. Un cese al fuego es un incentivo perverso para prolongar indefinidamente las negociaciones, porque las FARC quedarían en el mejor de los mundos. Sin embargo, en enero pasado, un anuncio acrecentó las dudas sobre si un eventual cese bilateral comenzaría antes o después de un acuerdo final en el proceso de paz. Aunque solo en 3 puntos de una agenda oficial de 5 el gobierno ha logrado acuerdos parciales con las FARC, Santos sorprendió con una orden el mismo día en que calificó como un paso en la dirección correcta el denominado cese al fuego unilateral que las FARC habían anunciado a partir del 20 de diciembre de 2014. Les he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Pese a que 6 meses han pasado desde esa instrucción presidencial y no se ha hecho pública alguna decisión, lo que sí es un hecho es el cambio de postura del gobierno frente a la posibilidad de aceptar un cese bilateral, descartando la condición de que para ese paso tendría que firmarse antes el acuerdo final. Pero entonces podría ser incluso un cese bilateral del fuego, bilateral, antes de la firma del acuerdo. Ese es un punto crítico el que usted ha preguntado, don Juan, y que es esencial. Dijéramos que la posición inicial del gobierno era el cese del fuego bilateral y definitivo ocurrirá con el acuerdo. En efecto, en este punto hemos cambiado. Estamos dispuestos a un cese del fuego serio, bilateral, definitivo, aún antes de la firma del acuerdo, siempre y cuando tengamos las garantías, la asunción de las responsabilidades en materia de justicia y elementos de verificación nacional e internacional que no conviertan esto en una especie de payasada. Precisamente una fuente cercana al programa La Noche aseguró que la propuesta de cese bilateral ocupa el centro de atención en la mesa de diálogo en La Habana. En medio de este álgido asunto, otro que despierta interés en las negociaciones, según confirmó la misma fuente, es la propuesta del expresidente y senador Álvaro Uribe de establecer una concentración de las FARC con sus armas en una zona acordada. Ya regresamos con La Noche.